Bueno, Alirio, casi que no. Ahora sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Pablo. Aquí, hermano, disfrutando de este viernes aquí en la Biblioteca Pública Piloto. Mañana de tertulias. La hace recurrente. Sí, este es un grupo se llama La Tertulia, es un grupo de personajes de la Universidad Nacional, de la Universidad de Antioquia, su gran mayoría, profesores y ya jubilados. Hay de todos, de todas las profesiones, hay médicos, decanos, diputados, concejales. Sí. Personas que les gusta la conversa, vienen aquí a conversar para mitigar su jubileo. Entonces se hace todos los viernes de 10 a 12. Muy bien. ¿Quién es Alirio? Alirio Gil. Alirio Gil, ¿quién es? Alirio Miguel y Rojas. A ver, yo soy, como profesión, soy tecnólogo en deportes, egresado al Politécnico Colombiano Jaime César Cadavid. Y en el año 1990 y en la parte laboral jubilé en el SENA como instructor del área de logística de transporte y seguridad vial. Me ha gustado todas las actividades de la naturaleza, promotor de todo lo que es el bienestar, la interacción idónea con nosotros mismos, con los demás y con la naturaleza. Me metí al mundo del buceo en el año 1989, que el grupo de orcas de la Universidad Antioquia llevó el buceo al Politécnico. Y desde ese primer nivel que desarrollé con ellos me cautivó y me cambió un poco, digámoslo así, que se le dio como un rumbo a mi vida, porque ya me metí más al tema de la interacción pues, con la naturaleza y me propuse como meta el deporte, lo había hecho como hobby, es como orientar algo relacionado con lo que estudié en el Politécnico, entonces lo apliqué por el lado del buceo de las actividades acuáticas. Entonces Alirio Miguel y Rojas, ya ver qué más, como ser humano tengo 3 hijos, soy padre de Tatiana, Sofía y Miguel, abuelo ya, Tatiana tiene 34 años y tiene un hijo y medio. Juaco tiene 3 añitos y Pedro, que viene y que en camino, me dijo estos días. ¿Cuánto tiempo has pertenecido a la familia del buceo? Pues digámoslo así, a la familia como tal, desde el año 1989. Sí. Año 1989 que hice mi primer curso pues, de pulmón libre con orcas. En el club, hicimos un club en el Politécnico, ahí fue donde empecé a incursionar. Entonces, el primer club que promocioné fue el Club Calamares, fui el primer presidente, que fue con los primeros 6 compañeros que me certifiqué en las Islas de San Bernardo. En esa época la modalidad era pulmón libre, los cursos de pulmón libre, todavía no le damos la connotación de apnea. ¿Y cuándo fue que empezaron a llamarlo apnea como tal? No, o sea, aquí en Antioquia lo llamamos así, los cursos de pulmón libre, pero ya en el mundo, yo ya en ese entonces empecé a incursionar y encontré algunas revistas, me encontré una revista de apnea, estaba como en el 92, precisamente aquí en la Biblioteca Pública Piloto. En el archivo histórico de acá encontré una revista de apnea editada por unos franceses. Y ahí, por ejemplo, el primer relato que escuché de Yamayo lo leí en esa revista. Estoy hablando de 1993, pero yo creo que ellos estaban desarrollando eso ya mucho tiempo. Entonces allá sí le decían apnea. Aquí lo llamábamos pulmón libre, careteo, snorkel, en fin, tiene varias connotaciones. ¿Y cómo entrenaban en ese entonces la apnea? A ver, el buceo libre, pues en la región tiene su asidero en más o menos de la década de los 70, 1975, 76, 77, que se crea la Federación Colombiana de Actividades Acuáticas, FEDECAS, con
un club de San Andrés que llamaba Delfines, o que llama Delfines, un club de Antioquia, Escuba, Orcas, Barracudas. Con eso se forma la Federación PAN en 1970, o no sé exactamente la fecha. Y entonces era una escuela antigua, una escuela del origen del buceo, que era militar, de por allá de la misma efemérisis de Jacques Cousteau, que era militar, y entonces por ahí en comienzos de los 60 lo vuelven civil. Entonces los primeros cursos de buceo libre eran cursos de 4, 5, 6 meses. Largos. Eran largos, entonces se entrenaba y se desarrollaba mucho las potencialidades acuáticas de los participantes. Era largo porque en ese entonces no se conocía mucho el buceo scuba, entonces traerlos de Estados Unidos, de Europa, los tanques, los reguladores y los BC era demasiado costoso. Entonces mientras se iba armando el buceo scuba, la gente trabajábamos sobre todo los del interior. Curso largo, a mí me tocó el primer curso como de 3 meses. 3 meses, ¿cuándo fue ese primer curso? Eso fue en 1989. 1989. En el pozo de la Universidad de Antioquia. Largo. Sí. Competiste en la apnea, ¿y cómo fue ese proceso de la competencia? Pues a ver, yo generalmente, como te mencioné ahora, como actividad profesional, pues me metí buscando un hobby pues, para mi desarrollo de vida. Hice la tecnología en deportes, entonces ahí encontré las potencialidades del agua, pues empecé. De todas maneras, inclusive pues, yo caminante, entonces Antioquia me fascinaba los ríos, antes pues, de encontrar el buceo. Entonces primero charqueábamos, entonces nos tirábamos a los ríos con neumáticos y sin careta, pero el disfrute del agua. Entonces de ahí, el desarrollo empieza por ahí, ¿no es cierto? Pero nunca tuve ese concepto pues, de competir. Siempre he sido deportista aficionado, trotador, como deporte de base, el atletismo de medio fondo, de maratones y caminar mucho, ¿no es cierto? Pero no con el espíritu deportivo. El buceo empecé a investigarlo y a descubrirlo. Y de pronto me vi inmerso digámoslo así, si se puede decir, en la segunda copa que hizo AIDA en la isla de Cerdeña, en Italia. Me fui con el equipo de Colombia, con la selección Colombia de apnea, capitaneada por Marlene Ospina, que vos conocés. Sí. Ella fue la primera mujer pues, que incursionó en la apnea, digámoslo así, en Colombia a nivel internacional. Entonces ella estuvo en el primer encuentro de AIDA, creo que fue en 1996 en Niza, en Francia, invitada por AIDA. Entonces ella ya después vino muy motivada y pues, prácticamente se autodelegó la capitana de la apnea en Colombia, porque de todas maneras inicialmente el deporte no era concebido como de competencia, ¿no? Sino solamente como algo de recreación. Entonces ya cuando los pioneros de AIDA quisieron buscar un espacio para competir, entonces ella pues, afortunadamente le tocó esa primera invitación. Entonces yo me involucré, digámoslo así, en una competencia involuntaria, porque no me gusta. Entonces, no sé si conoces la historia de Jorge, no recuerdo el apellido, un médico de Barracudas, buenas tardes, de Barracudas, que creo que estaba entrenando para irse para ese campeonato con Marlene, y desafortunadamente falleció haciendo un plan de entrenamiento en el lago Calima, murió. Entonces yo creo que yo estaba ya montado en el club, en el equipo, pues, invitado por Marlene, pero yo iba en son de mi proceso de crecer, de aprender, y esa era mi meta. Pero entonces, ensayando con ellos, yo ya había desarrollado muchas técnicas y resulté haciendo mejores tiempos de estática que todos. Entonces
ahí me metieron en el equipo y resulté compitiendo. Entonces, digámoslo así, que a nivel competitivo no lo he hecho sino una vez en mi vida y lo hice esa vez representando al país y de todas maneras la experiencia no fue del todo fue positiva porque recuerdo que había un equipo americano, el equipo de Estados Unidos era un equipo de pesca profesional, había un equipo canadiense, había un equipo brasilero, pues, esas tres potencias, y les ganamos pues en apnea estática a todos ellos. Fueron el primer registro pues, oficial que hicimos de 5 minutos 06 en apnea estática. Entonces, aquí de pronto pudo haber sido, yo creo que ya había gente que hacía más de 5 minutos, pero no lo habían oficializado ante ningún ente internacional. Entonces nosotros lo registramos. Marlene registró el mejor registro femenino ante AIDA, como de 4 minutos 30 creo. Y yo registré 5:06, ahí quedó en el palmarés de AIDA, en el año 1998 en Cerdeña. Uy, y en esa competencia, ¿qué otras modalidades hacían? En esa época solamente, a ver, uno de los líderes ahí carismáticos era el amigo Humberto Pelizari, pues, una persona muy carismática, muy latina, nos acogió muy bien en su casa. Y no habían sino dos modalidades, la apnea estática y el peso constante. Sí, peso constante y creo que pues, él fue el que hizo el mejor registro, como de 60 o 65 metros. Yo registré 30 porque yo generalmente, como soy de una ciudad del interior, no estoy entrenando perfectamente el oído, entonces con mucha dificultad bajé 30 metros. Eso fue la cota que registré. Eso bajé con mucha dificultad, pero lo hice. Y 5 minutos 06, esos fueron los dos registros, eran las dos modalidades que se hacía de apnea en ese entonces. Ya también en el mundo de la CEMA, de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, en ese entonces se practicaba la pesca subacuática, que era practicada por apneístas. Esa sí era un deporte pues, avalado por CEMAS. CEMAS todavía no había avalado las competencias de apnea. Después fue que después de ahí fue que empezó a reglamentarlo con algunas modalidades y ya pues ya conocido por todos el crecimiento que ha tenido por otras agencias y por la misma semana. Vos que has vivido más de cerca el desarrollo, así se hace accidental, ¿por cuánto tiempo entrenaste deportistas de apnea hasta que después de que competiste y viviste todo el proceso de crecimiento deportivo, ¿por cuánto tiempo entrenaste deportistas de apnea en sus primeros pinitos? Pues a ver, lo que hacíamos inicialmente, en una época hacíamos unos festivales, yo creo que por ahí estuve en eso, por ahí unos 10 años, ¿no es cierto? 10 años en festivales. Sí, le damos la figura de festival y le quitamos el tema de competencia, era para evitar los blackouts, ¿no? Los desmayos que eran muy comunes. Entonces la filosofía de esos festivales era cero blackout, ¿no? Cero blackout, entonces el que era muy competidor de pronto no se animaba mucho. Entonces hacíamos festivales de fotografía subacuática, de pesca, pero de residuos pues, sólidos en el mar. Entonces hacíamos por equipos, cogíamos una NASA y el que más basura sacara en apnea, una manera de entrenar, y entonces lo hacíamos así. En vez de hacer campeonatos de apnea, hacíamos campeonatos de pesca, pero de pesca con fotografía y de pesca de basura. Entonces estuve funcionando mucho tiempo con festivales, entonces invitábamos a algunos clubes interactuaba mucho con los amigos de Cali, ¿no? De Cangrejos, de Barracudas, de Mi Valle, ¿no? Y empezó ya como la moda de la competencia, ¿no? Ya me invitó la federación al ver que fuimos por allá a Cerdeña, estuvimos en Cali haciendo clínicas, difundiendo pues, lo aprendido, trayendo
pues como los tips y las recomendaciones que nos hicieron ese par de gladiadores de Jan Mayol y Enzo Mallorca, la bibliografía, trajimos el Homo Delfinus, pues el libro como más completo que se ha escrito de apnea, lo traje en francés, y un alumno de apnea de la Universidad de Estudiante de Idiomas hizo la traducción, y ese libro lo dejamos en la biblioteca del Club Orcas de la Universidad de Antioquia. Ya después se volvió, pues ya... Se perdió el rastro del libro. Sí, pero la bibliografía hay mucha, ¿no es cierto? Después trajimos de allá también de Italia, trajimos el Homo Delfinus, el de Jan Mayol. Sí. Trajimos uno de Umberto Pellizzari, de Apnea Academy. Un libro de él también ya más estructurado, ya con una planificación de los entrenamientos de apnea. Entonces también lo trajimos en italiano y hicimos la traducción. Ya está por ahí en la nube, lo pueden descargar. ¿Cómo se llama? No recuerdo el nombre, pero usted le da Apnea Academy, Umberto Pellizzari. Ah, es el libro de curso de apnea. Sí, y él tiene dos, y entonces ahí es donde salen los primeros planes de la apnea planificada, sí. Los hace él, ¿no? Entonces, bueno, así como anécdota, yo la verdad es que no le jalaba mucho, como te dije, sí, ahora, a la competencia, porque no me parecía como... A la gente ya le parecen un paisaje los blackouts y las zambas, y yo siempre pues, no veo eso bien. Entonces mi planificación de entrenamiento y los cursos es como para que eso no se dé, ¿no? Sí. Y entonces se hace más o menos una prevención, y se hace ya a nivel de conciencia un trabajo como para que no te pase eso, ¿no? Sí. Entonces nada de cosas extremas. De pronto alguna vez entonces me llamó a Nelson Zapata, el entrenador de natación con aletas, el encargado del ASA, de la Liga Antioqueña de Tía Sócrates, y me dijo que si le daba una manito, que él quería que Sofía Gómez compitiera. Entonces le dije que con todo el gusto. Entonces ella, Sofía, pues ya todos la conocemos, tiene muy buen palmarés. En natación con aletas se hacen 50 metros apnea, pero de velocidad, ¿no es cierto? No. Sí. Entonces esa base que ella tenía, a ella le gustaba era velocidad, y era pues, la campeona nacional en ese entonces. Entonces ya cogimos pues la emisora en AM y la pusimos en FM. Ella era mucha velocidad, entonces empezar a trabajar el tema del yoga y todo. Entonces ella al comienzo no era muy amiga de eso, pero después entendió que... Entonces fuimos a Cali a un campeonato indoor de apnea horizontal. ¿Y qué año fue eso? Yo la verdad... 2011, 2012. No, eso no fue para tan lejos. Yo creo que eso fue por ahí antes del 2010, por ahí 2005, 2000, en fin, no sé, algo sí, por esos días más o menos. Entonces fuimos y la experiencia fue muy positiva, ella sobrada, se ganó como 3 medallas de oro en desplazamiento horizontal, no le jalaba mucho a la estática y empezó a trabajarla, y entonces ya después ella hizo sus adaptaciones y ahí tenemos el resultado ya en una gran exponente de esa modalidad, ¿no? Sí. Alirio, ¿qué te llamó la atención pues ya me dijiste que te enfocabas mucho en el bienestar, en la interacción del cuerpo con el ambiente y consigo mismo, y con toda esta relación, ¿qué fue lo que más te llamó de la apnea? Porque pues yo puedo interpretar que no es tanto como el riesgo, sino el aprender a leerme en esos estados tan extremos, pero ¿vos de qué manera interpretas eso, como esos primeros pasos? A ver, ¿qué fue lo que más arropaste? Tiene varios aspectos. Uno es la interiorización, el tema del mirar para adentro. Entonces, sin buscar el extremo pues, del déficit, del último porcentaje de la presión parcial de oxígeno, sí, que activa las alarmas para ir a respirar, en ese tránsito es lo que genera ese estado de bienestar, esa conexión de todos los sistemas orgánicos, de conectar la mente con el cuerpo, de esa unión, de ese yun que hay ahí.
qué pasa en ese lapso de tiempo. Entonces es mirar, vuelvo y digo, como la película de escanear qué es lo que pasa por dentro, desde la puntica del dedo, desde la uña hasta el pelo, pues en el sistema nervioso central. Entonces todos los beneficios de eso que los otros deportes no, pues, no lo invitan a uno a eso. Entonces la apnea te invita a eso, como a interiorizar, a buscar en sí mismo, a explorar todo eso y a darte cuenta de tus potencialidades, ¿no? Sí. Por ese lado, pues la conexión que tiene con las otras ciencias que conocemos, que nos aportan, el tema del yoga, los pranayamas, la parte de las asanas, todo lo que genera esa conectividad, llevar el yoga al agua, pues al interior de la mente. Entonces, por ese lado eso. Lo otro es que me gustó mucho y que veo un gran aporte, a través de ese camino lograr incursionar, por ejemplo, en el mundo de la cultura física, llegar a las universidades, a los programas de licenciatura en cultura física, que el estudiante de pregrado se apropie de esas potencialidades que hay ahí, no, pues ya hablando en un término genérico del agua, pues no solamente del buceo, sino entonces lo que más logro yo y pues que más resalto y que encuentro benéfico es haber llegado a la Universidad del Valle y a la Universidad de Antioquia con un programa de pregrado en una electiva de actividades acuáticas. Sí. Y que nuestros estudiantes que generalmente veían el buceo como una actividad elitista de cierto grupo socioeconómico poderoso, se den cuenta que lo pueden también potencializar para su desarrollo individual y para su vida profesional, como una alternativa más de llegarle. Por ejemplo, al de actividades acuáticas, que es instructor de natación. Siempre argumentamos que si nosotros logramos adquirir una careta y un snorkel y enseñarle a un aprendiz de natación, antes de que empiece sus estilos de natación, aprenda a respirar, podemos, he hecho pilotos donde si usted como instructor de natación enseña el estilo libre en 10 clases, con una caretica y un snorkel se logran los objetivos en el 50% de las clases, ¿no es cierto? Entonces los beneficios que hay ahí, entonces de ahí salimos de las piscinas indoor y empezamos a explorar los recursos hídricos de Antioquia, empezamos a ir entonces a los embalses, a la Fea, a Guatapé, a los ríos, a explorar los ríos, no desde las cascadas, sino también desde el snorkel y el careteo espectacular que genera eso. Desde el comienzo, los primeros clubes, por ejemplo, Barracudas en Cali, iba a Buenaventura, por ahí hay unos ríos como los que tenemos nosotros acá en Antioquia, en Río Claro. Entonces, dentro de los programas que hacíamos, incluíamos una salida de río, una salida de campo de 2 días, a explorar el río, a hacer rápidos, a manejar la agua rápidas, en fin, ¿no? Todas las accesorios que tiene, no solamente pues manejar el snorkel y la careta, y no las otras potencialidades que tiene este mundo maravilloso del buceo. Cuando llega una persona nueva que no tiene ni idea de todo este rollo y que, por ejemplo, llegan muchos, no sé si te ha pasado que en redes ver, ay, yo quiero hacer apnea como Sofía o como... ¿Qué es lo que más les dificulta aprender a estas personas cuando empiezan a darse cuenta de lo que trata la apnea? A ver, yo diría que lo primero que les digo, porque uno sabe cómo llegan ellos, es que retiren esa palabra de dificultad y de temor de su estándar pues, de vida. Entonces, todas esas dificultades simplemente yo lo conecto con la respiración. Simplemente hay un encuadre de saber respirar, de conectar la respiración consciente. Y en ese primer encuentro, primero nos decían, vamos a medir la capacidad cardiorrespiratoria, los estilos de natación. No, yo llego y simplemente aprenda a respirar y conéctese acá y baje. Y desde ahí respiración consciente, entonces ahí los temores y todo ese tipo de fantasmas que trae la gente los quedan a un lado. Y desde el primer día con eso ya quedan enganchados, entonces ya encuentran la maravilla, les cambia el tema. Entonces por eso es que vemos
vemos tantos movimientos con el tema del buceo en apnea, el buceo libre o como lo quieran llamar. Hoy en día hablamos de snorkel, ¿no es cierto? Porque hay inclusive, hablando ya en el campo laboral, hay una norma de competencia laboral colombiana que se llama snorkel, ¿sí? Sí. Para que los muchachos que hacen guianza en la ciudad, por ejemplo, en las ciudades mediterráneas, entonces simplemente manejen snorkel y careta, y desde ahí, entonces ya, desde ahí se conecta la persona con una respiración consciente, ¿no? De saber qué es lo que pasa con el proceso. La gente llega manejando su respiración tradicional, que pues, muchas veces ni entienden por qué respiran. Yo estoy respirando y estoy vivo, pero no conocen la esencia pues, del proceso fisiológico y los beneficios que tiene entender el proceso como tal y hacerlo de manera consciente. Bueno, normalmente encontramos muy pocas referencias sobre la apnea y todo este cuento, pero entonces en el momento en el que empieza la persona a indagar un poco más sobre estos temas, me dijiste que habían 2 libros, Homo Delphinus y el curso de apnea de Humberto Pellizzari, ¿cierto? Estamos hablando de mi época. Sí. Actualmente hay todas las agencias, recordemos que cuando nosotros empezamos teníamos FEDECAS, que era la Federación Colombiana de Actividades Acuáticas, afiliada a la CEMAS, Confederación Mundial de Actividades Acuáticas. Sí. Estamos hablando de que eso empezó por allá en 1957, después vienen los gringos y encuentran el buceo, entonces aparece antes de PADI aparecen la YMCA y NAUI. YMCA, la Human Association Christian, la Asociación Cristiana de Jóvenes, ellos, usted sabe que la YMCA fueron los que, de donde nace el baloncesto, el béisbol, ellos manejaron buceo también, pero no comercial, ¿sí? Aparece NAUI, National Association in the Water Institute, la Asociación Nacional de Instructores de Buceo gringa, que es un hijito de CEMAS, digámoslo así, y la llevan a la sociedad civil americana y la meten al mercado gringo. Entonces, de ahí, los primeros instructores de NAUI pasaron por la CEMAS. Después un grupo de NAUI sale y forma PADI, que es el gran monstruo que conocemos comercial. Sí. Entonces ya se meten, es por el buceo scuba. Después de PADI aparece SSI, ¿sí? Después SNSI, en fin, y hay cualquier cantidad de agencias. Y estas agencias se dedicaron todo el tiempo al marketing, a producir equipos. Entonces por allá en los 80 aparecen las aletas de colores, el color rosita, el color verde limón para el mercado femenino, para claro, meter a las mujeres, porque primero era muy machista, ¿no? Era muy militar, los deportes anteriormente, el rugby y el hockey eran de hombres, ¿no? Entonces ya involucraban a la mujer ahí. Entonces aparece AIDA, Asociación Internacional para el Desarrollo de la apnea, con sus campeonatos, con sus encuentros, primero aficionados y ya después de talla mundial. Entonces ya las otras agencias, PADI, SSI, NAUI, ven que es un potencial grande el mercado del buceo del freediver, sí, o la apnea, ¿no es cierto? Y entonces se metieron en todo. Hoy en día eso hay cualquier cantidad de agencias, todas con muy buenos estándares, el mercado está disparado, usted no. Sí, entonces, claro, cuando hablamos de bibliografía, cuando hablamos del Homo Delphinus y Apnea Academy, era lo que en mi momento existía. Sí. Pero antes de eso estaba el trabajo que hizo Jan Mayol, que el Homo Delphinus, que es el libro que escribió Jan Mayol. Entonces aparece AIDA y empiezan a hacer producciones. Llegó gente muy estudiosa, competidores, médicos, investigadores, a trabajar la apnea de alto rendimiento. Entonces ya cada agencia tiene su manual. Aparece una en el mercado que usted conoce, que es Molchanov, que es la del bloque ruso, ¿no? Sí. También muy investigadores y también han desarrollado la tecnología pues en la apnea y equipos
y ellos también tienen muy buena bibliografía. Entonces usted ahora en la nube ve muy buena bibliografía de la ANEA, ¿no? Sí. En el proceso en el que estuviste inmerso, ¿contaste con algún tipo de apoyo? Esta es la última pregunta, ya vamos a rematar. ¿Contaste con algún tipo de apoyo para llegar al desarrollo deportivo que tuviste y que has tenido como iniciador de la apnea a nivel nacional? ¿O no? No, de pronto aclarar, Juan, no, de pronto no es el iniciador, de pronto un multiplicador y un gomoso más que de pronto abrió otro. Primero no se traban, sino el curso en el primer nivel de pulmón libre. Entonces, sí. Ya con ese viaje que hicimos a Cerdeña, ya implementamos un nivel intermedio. Lo llamamos por C+, apnea 2 estrellas. Y paralelamente a eso, con unos viajes que hicimos a Cuba, un trabajo que hice en la universidad con un biólogo, Luis Alfonso Escobar, que seguimos investigando, entonces él desde la biología y yo desde el entrenamiento deportivo, entonces fusionamos un nivel 3 de apnea 3 estrellas, entonces el avanzado, intermedio, básico, intermedio, avanzado, 1 estrella, 10 metros, 2 estrellas, 20 metros y 3 estrellas, 30 metros. ¿Sí? Sí. Y ahí para allá ya es la competencia de alto rendimiento. Entonces, ese proceso lo hicimos todo con las salidas, o sea, yo editaba un curso de buceo y montaba las salidas de certificación y pues el apoyo era los mismos grupos, pero así a nivel estatal no. El deporte, esto no es un deporte olímpico, no es un deporte que cada apneísta tiene que financiar su... Entonces lo que han hecho ahora los apneístas famosos es con los sponsors pues, y con sus redes sociales se autofinancian y algunos están haciendo dinero con eso, pero no, en mi época no. Por ejemplo, el viaje que hice con la selección Colombia fue puro esfuerzo propio, ¿no? Con mis cursos de buceo, pues me financié el tiquete. Por intermedio pues, de AIDA, ellos consiguieron un sponsor muy poderoso en Europa, que son los famosos Club Med, y ellos nos daban entonces el alojamiento y la alimentación. Entonces nosotros nos levantamos el tiquete y con eso íbamos a las competencias. Eso era en ese entonces, no sé ahora cómo funcionará eso, porque como te digo, yo siempre he trabajado la línea a nivel recreativo, entonces ahora no estoy muy al tanto. Reciente hicimos con un español en la federación que se ha venido actualizando mucho y tecnificando las modalidades deportivas a todo nivel. Entonces hice un curso de actualización con Santiago, un instructor C+ de alto nivel que lo trae la Federación Colombiana de Actividades Acuáticas para las ligas. Inclusive por ahí estos días hay un curso de entrenador de apnea que yo no sé a usted ya le llegó la invitación. Eso lo ha estado financiando ya la Federación, ¿no? Pero el resto... todo es propio. Todo sí, es esfuerzo propio. Bueno, Alirio, muchísimas gracias. Ya para terminar, ¿me das permiso de editar y publicar esta entrevista? Claro, con todo el gusto, hágale. Muchísimas gracias. Y pues bueno, espero que nos dure muchísimo tiempo más para que nos siga enseñando bastantes cosas que harto sí tiene que enseñar. Recuerde que usted está en una institución que ha sido pionera pues, del buceo, sobre todo para los estratos de abajo. Menos favorecidos, sí. Recuerden, entonces yo creo que el grupo de actividades acuáticas está cumpliendo más de, creo que aún como 27 o 28 años. Yo estos días te había dicho que 25, pero son más. Entonces, para que haya ahí exponentes, hay pioneros de la primera cohorte. Para que Viviana, creo que es una de las profes que está allá, sí. Para que de pronto también hagas una notica con ellos y los reseñes ahí. Date una pasadita por la Universidad de Antioquia a Edison García, sí. Que ahora ya él ya es maestro, pues ya el alumno supera al maestro. En este momento alumno tuyo también. Él tiene el aval de la federación para preparar instructores de apnea y entrenadores de apnea hasta la segunda estrella. Sí. Por ejemplo, si tú quieres ser instructor 1 estrella o 2 estrellas de apnea, puedes contactarlo a él.
Para hacer ya el nivel 3, él ya debe venir una persona de un rango mayor. Mayor. Y generalmente es Santiago, un español que cuando hay cursos de eso la federación lo trae, ¿no? Entonces, listo. Muchísimas gracias. Nos vemos luego y pues gracias por aceptarme el tintico que hace rato lo teníamos pendiente. Listo, hermano.